su asistencia a los procesos judiciales correspondientes y el cumplimiento de las penas. Otra vez vamos a hacer entonces contacto con el abogado para poder hablar acerca de esta ley. Si nos indica Johnny, si ya lo podemos tener aquí, al doctor Daniel Curi. No, al doctor Carlos Sánchez. Perdón, doctor Carlos Luis Sánchez Gaete. Estuvimos también hablando con su otro colega acerca del mismo tema. Si nos escucha en esta ocasión, doctor Sánchez. Hola, buenos días. Ahora sí los escucho. Sí. No sé qué pasó, la tecnología me supera a veces. A todos quienes ya pasamos una edad. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por estar aquí conectado. Bueno, vemos que existe un proyecto de ley interesante. Justamente ya habíamos hablado contigo sobre este tema y las posibles modificaciones al Código Orgánico Integral Penal. ¿Cuál es tu opinión? ¿Es positivo? ¿Es necesario? A ver, hay muchas cosas que hablar sobre esto, pero quiero empezar por lo obvio, lo político primero. Queda claro que el gobierno abandonó el camino de la Asamblea Constituyente porque desde la configuración de la Asamblea Nacional entendió que podría, ahora sí, ya sin una oposición, irracional, que hacía mayoría en la Asamblea, que impedía el ejercicio del debate legislativo, aspirar a tener cambios que puedan permitirle enfrentar el fenómeno de la delincuencia organizada. Así que, primera cosa, un balance desde lo político. Ahora, desde lo jurídico, habrá que ver, y esta es la oportunidad para que la Asamblea Nacional, esta nueva edición de la Asamblea Nacional, demuestre si está a la altura y se sintoniza con los intereses del país. Yo celebro que la función ejecutiva haya hecho una propuesta, porque esto no es otra cosa que eso, un proyecto, para que los opositores rabiosos que todo ven mal se calmen. El Ecuador, si tiene una propuesta, un proyecto que va a pasar por el debate legislativo de la Asamblea Nacional, donde también están representados los de la oposición y van a tener su participación y van a tener su debate, y la opinión pública también va a intervenir. Les recuerdo que también va a pasar por el control constitucional de la Corte Constitucional. Así que todas estas cosas que alarman a muchos o que llaman la atención, por decirlo menos, a los que sí podemos ser objetivos, pues pasarán por el debate legislativo y por el control constitucional de la Corte Constitucional. Entonces, desde esa perspectiva yo creo que es positivo, sin duda, siempre que el gobierno nacional se sienta en la confianza de tomar acciones, porque el Ecuador lo que quiere son acciones. ¿Ya? Y yo no sé si una reforma más a la ley va a permitir aspirar que un cambio se produzca pronto, pero sin duda que una reforma a la ley va a facilitar ciertas cosas. Entonces, el gobierno ha dicho, ya ha tenido esta dinámica frente al vacío legal que existe ante el concepto de el conflicto armado interno. Recordemos eso, que de punto de partida es lo primero que propone la ley. Proponer un marco jurídico para reconocer un conflicto armado interno. ¿Y por qué hace esto? Porque el conflicto armado interno es un concepto vacío que está en nuestra Constitución, que es una de las causales para poder decretar un estado de excepción, pero resulta que no hay una definición en la ley, nuestra principal fuente del derecho, es la ley, que nos diga qué es un conflicto armado interno. Entonces ha tenido que la Corte Constitucional en sus dictámenes, que en algunos le han negado estados de excepción al gobierno de turno, decir, no creo, yo como Corte, nosotras 7 personas, no creemos que existe un conflicto armado interno. Entonces, lo primero y lo básico, la función ejecutiva del presidente de la República ha propuesto un reconocimiento del conflicto armado interno y una definición conceptual desde la ley. Así que, primera cosa, me parece válido, ¿no? ¿Y el conflicto armado interno qué es? Reitero, en nuestra legislación positiva no existe una definición precisa. Sí es la propia Corte Constitucional la que en varios dictámenes ya lo ha definido como una cuestión de hecho, no de derecho. Ahora, en la realidad, el conflicto armado interno implica el reconocimiento de una guerra interna, no es una guerra internacional. Primera cosa interesante de entender y ver si estamos o no estamos de acuerdo que el Ecuador está en guerra. Yo pienso que sí. Pienso que sí. Tenemos a las Fuerzas Armadas permanentemente en las calles y hay gente muriendo permanentemente
en las calles. Eso es uno de los puntos concepto, que se trata, ¿sí?, desde justamente esta propuesta, pero también ya ha expresado la oposición, que en este caso es la bancada del correísmo, que esto se trataría de una propuesta alarmante de abusos inconstitucionalizados y otorgaría más poder a la Fiscalía en cuanto a allanamientos sin orden judicial y además de indultos a la carta. ¿Qué se puede decir al respecto? Yo lo que le puedo decir es que el que le tiene miedo a los allanamientos son los delincuentes. Yo no tengo miedo a allanamientos porque yo no cometo delitos. Yo no pertenezco a este concepto del conflicto armado interno, ni al concepto de la delincuencia organizada. Así que el que se sienta preocupado por algo ha de ser. Pero recuerdo que este concepto de conflicto armado interno ya fue incluido en un decreto ejecutivo, en el 110, expedido el 9 de enero del 2024, calificando a las bandas criminales como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. Y eso fue lo que habilitó a las Fuerzas Armadas a actuar bajo las normas del derecho internacional humanitario. Si ahora se declara el conflicto armado interno y se reconoce legislativamente, cambia el enfoque de la seguridad interna a una situación de guerra no internacional, y con ello se justifica el empleo de las Fuerzas Armadas con una mayor intensidad. Es decir, se van a autorizar operaciones militares en zonas civiles con ciertos límites obviamente establecidos por el derecho internacional humanitario. Yo creo que es necesario. Yo honestamente pienso que es necesario. Yo no veo una salida a la arremetida de la delincuencia organizada si no es desde el uso de la misma fuerza, pero de la fuerza autorizada por la ley. Y obviamente tendrán que haber controles. Bueno, ¿qué es lo que habla? A ver, ¿qué es lo que habla la oposición sobre la inconstitucionalidad? Y que sí es interesante, porque principalmente las reformas al Código Orgánico Integral Penal proponen cosas que son llamativas, ¿no? Esta propuesta de los allanamientos en delitos flagrantes, el artículo 482.1, si no me equivoco, es el que establece que aquellos inmuebles en los que operen los grupos de delincuencia organizada pueden ser allanados sin tener una orden judicial. Y ahí es la alerta, el escándalo. Posteriormente, la propuesta de la ley es que posteriormente y dentro de las 24 horas debe existir un control de un juez especializado en conflicto armado interno. Primera propuesta interesante, es decir, van a crear una nueva jurisdicción, como ya hay la jurisdicción constitucional, que no ha entrado aún en funciones. Ahora estamos hablando de una jurisdicción especializada en conflicto armado interno, como los jueces anticorrupción. Ya veremos cómo funciona eso y qué tiempo les toma ponerlo en práctica. Y esta jurisdicción deberá recibir un informe del organismo encargado del allanamiento en un plazo de 24 horas para verificar lo actuado. Es decir, primero actúo y luego revisamos. Sin duda que es difícil de digerir, pero yo les recuerdo a los que se oponen fervientemente a esto, que ya en nuestra legislación actual, el Código Orgánico Integral Penal previene que la Fiscalía pueda ejecutar allanamientos en delitos flagrantes obteniendo el consentimiento o la autorización de un juez a través de un mensaje de texto, de una llamada telefónica. Y así se ha procedido en numerosas ocasiones. Y vamos que esto no es otra cosa que fingir el ejercicio de la debida motivación y del proceso de una orden judicial, que lo único que hace es, muchas veces, en cierto tipo de delitos y en cierto tipo de circunstancias, entorpecer el ejercicio de la acción de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y de la propia Fiscalía. Darle más poder a la Fiscalía, sin duda que lo es. Sin duda que sí. Obvio que sí. La pregunta es, ¿confiamos en la Fiscalía? Claro. ¿Estará haciendo bien su trabajo? Y ahí habrá que ver si el tema tiene legitimidad política, pero eso ya es otra historia. Claro, o sea, sería necesario en todo caso también, en compañía de estas nuevas reformas al COIP, depurar el sistema de justicia. Obvio. La solución no está solamente en reformar la ley. En ninguna latitud del mundo se soluciona nada con una reforma a la ley. La ley es un marco para la actuación humana, pero el problema es tan diverso y proviene de tantos frentes que solucionar. Empecemos por el problema de las drogas, es un problema de salud pública, no tiene nada que ver la ley. Más clínicas de rehabilitación,
tienen que apretar las fronteras para que no ingrese la droga por las fronteras y que el país deje de ser el país de tránsito de la droga hacia Europa y hacia Estados Unidos. Eso no tiene nada que ver con la reforma propuesta por el gobierno, por ejemplo. Recursos, reformas al sistema de justicia, que los jueces sigan siendo evaluados. Esa evaluación se detuvo, lamentablemente, y esa evaluación es necesaria. Incluso yo he propuesto que la evaluación nos incluya también a los abogados, porque los abogados somos muchas veces parte del problema. Conozco muchos profesionales que no deberían estar habilitados para el ejercicio de la profesión. Que los colegios de abogados vuelvan a tener el protagonismo que deberían tener para sancionar a través del Tribunal de Honor a abogados que actúan sin ética profesional y más bien para favorecer la impunidad. Ese tipo de cosas, ese tipo de conductas tienen que ir variando y obviamente no se trata solo de reformar la ley. También hay mucho que hacer en el sistema educativo y devolverle la institucionalidad al país que la ha perdido. Así es, bueno, como siempre queremos agradecerte, Carlos, por tu presencia en este programa. Esperamos que en otra ocasión vengas presencialmente y ya está arreglado el ascensor, por si acaso. Ok. Ok, buen dato. Ya está arreglado el ascensor, así que te esperamos en una siguiente ocasión, sí. Pero igual no estaba de más, nos obligaba a hacer el ejercicio a primera diario. hora del día. Muchas gracias, Carlos, por esa increíble explicación sobre este nuevo proyecto de ley.